Hablemos sobre Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán Ayala fue un jurista, escritor, activista, orador y político colombiano. Fue rector de la Universidad Libre entre 1936 y 1939, dos de la cual además sería catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte. Ejerció como alcalde de Bogotá en 1936, titular en 2 ministerios, Educación en 1940 y Trabajo en 1944, y congresista durante varios periodos entre 1929 y 1948. Fue candidato presidencial disidente del Partido Liberal en las elecciones de 1946 y su posterior jefe único, además que iba a ser el candidato oficial del partido para las presidencias de 1950, que finalmente se desarrollaron en 1949 debido a su asesinato. Gaitán se forjó una reputación como orador y defensor de causas populares, que consolidó gracias a sus intervenciones en el debate sobre la masacre de las bananeras en 1928. Se le considera el político más influyente de Colombia a finales de los años 40 y una de las figuras más importantes de la historia del país. Su asesinato produciría enormes protestas populares inicialmente en Bogotá, conocidas como el Bogotazo, y luego a nivel nacional, iniciando un periodo sangriento en la historia del país conocido como la violencia. La hipótesis sobre el crimen de Gaitán ha mutado con el pasar de los años, desde la teoría del asesinato solidario hasta que fue un producto de una conspiración internacional para evitar la llegada del socialismo al poder en Colombia. El 9 de abril de 2018, 70 años después del magnicidio de Gaitán, la Comisión de la Verdad de Colombia, comisión creada en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, anunció que solicitar a la Fiscalía General de la Nación declarar el crimen de delito de esta humanidad, para así reabrir la investigación sobre sus verdaderas causas que lo motivaron. La importancia histórica de Jorge Eliezer Gaitán. Esto no radica en que hubiese podido ser presidente de Colombia de no haber sido asesinado el 9 de abril, sino en lo que representó como dirigente político y en la huella que dejó en el país nacional. Un repaso de los principales momentos de su vida ilustra esta afirmación. En su tesis de grado como abogado en la Universidad Nacional en 1924, Gaitán se declaró socialista y hasta incorporó muchos de los postulados marxistas en su lectura de la realidad. Sin embargo, no proponía un cambio radical del sistema, sino una transformación gradual que beneficiaría no solo a las clases populares, sino a los sectores medios y empresarios. Para ello proponía apoyarse en el Partido Liberal. Años después, y luego de un corto viaje de estudios a Italia, se haría reconocer públicamente por sus denuncias en el Congreso sobre la masacre de las bananeras en 1928. Esto le labró una aureola de defensor de los sectores más exclusivos de la sociedad, cosa que además practicó como abogado. Su profesión también le aportó una confianza casi ciega en el sistema jurídico y en las posibilidades personales de redención de las clases menos favorecidas, rasgos de su posterior caudalismo. A lo largo de su trayectoria política, fue consecuente con la estrategia de cambio desde el Partido Liberal, salvo a principios de los años 30, cuando creó la efímera Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria, UNIR. Gaitán sostuvo en esta oportunidad que ambos partidos tradicionales compartían el mismo proyecto oligárquico. Tampoco consideraba al flamante Partido Comunista como la alternativa, pues proclamaba un cambio revolucionario de la economía capitalista y el Estado, elementos que Gaitán consideraba cruciales en su estrategia de transformación gradual. Aunque el lenguaje del unirismo era bastante radical, nacionalista y hasta marxista, muy similar al estilo de APRA peruano, no faltaron alucinaciones
de simpatía por Benito Mussolini. Se hacían evidentes los principales componentes de discurso gaitanista: cambio pacífico y gradual, alianza entre clases populares y empresariales, nacionalismo moderado y oscilaciones en el lenguaje entre el marxismo y el fascismo. En la práctica, UNIR no logró ser partido de masas, sino que se limitó a controlar algunas asociaciones campesinas en el Sumapaz y sindicatos, especialmente del transporte en las grandes ciudades. Luego del fracaso electoral en 1936, Gaitán retomó las filas liberales para no apartarse más de ellas. El presidente López Pumarejo premió este gesto años después con la alcaldía de Bogotá. Fue la primera vez que Gaitán ejerció autoridad y la verdad no le fue bien, al llevar a la práctica sus ideas de educación al pueblo. Le otorgó prioridad a la higiene y a la presentación personal como símbolos de mejoramiento social. Por ello prohibió uso de ruanúas y alpargatas en la ciudad e intentó uniformar a los lustrabotas y choferes. Estos, en respuesta, organizaron una huelga que lo obligó a renunciar. De la amarga experiencia sacó la lección de oír más a los sectores públicos en sus necesidades reales. Su paso posterior por los ministerios de Educación y de Trabajo fue más exitoso y le garantizó simpatías de maestros y trabajadores de esta base. Cuando la segunda administración de López Pumarejo estaba refundándose, Gaitán se lanzó a la oposición, denunciando durante su antiguo benefactor y sus aliados. El comunismo y la CTC, entre ellos el choque sindicalismo, marcará al movimiento gaitanista que, al contrario de otros pupilismos del subconsciente, como peronista, no contará con organizaciones sociales distintas de los comandos de bases propios. Ello y el rígido control caudalista hicieron que el movimiento prácticamente desapareciera a la muerte de su dirigente. Otro rasgo del gaitanismo de los años 40 fue su impresión programática. Lo más cercano fue el discurso del Teatro Colón en 1945, que se podría sintetizar en una forma agradable, que agradaría, moderada, que fortalecería la economía campesina. Una política tributaria que gravará las tierras y la renta, más no las ganancias industriales y los salarios. La nacionalización de algunas industrias como la petrolera y el transporte, no así la banca, la participación de los trabajadores en las utilidades en algunas industrias y la representación del gobierno en las juntas directivas de todas las empresas privadas. En síntesis, era un programa de orden corporativo que buscaba industrializar el país sin amenazar el capitalismo, pero más que un programa atractivo, lo que explicaba es el éxito de Gaitán fue la canalización del descanso popular con las promesas frustradas de la República Liberal. A pesar de lo impreciso y moderado del programa de gobierno, Gaitán asustó a las élites de los dos partidos, posiblemente por la eficacia con la que movilizó a los sectores exclusivos de la ciudad y el campo. Sin distingos de color político, las concentraciones convocadas por el caudalismo mostraban su magnetismo y su control de las multitudes. Aún muerto fue un dolor de cabeza para las élites, no solo por su insurrección urbana que desató, sino por la inestabilidad que podría seguir generando su entierro. Tuvo que ser propuesto por varios días y contra la tradición política de sepultar en el cementerio central a los grandes personajes. Se le dio casa por tumba, con el tiempo que trató de borrar su herencia por la combinación del olvido con la integración de lo que quedó de sus cuadros.
así como algunos elementos programáticos al Partido Liberal. Su legado, sin embargo, parece sobrevivir en la mentalidad popular, en la misma forma inorgánica que Gaitán lo alimentó. El gaitanismo fue sin duda uno de los mejores ejemplos de movilización sociopolítica y de expresión pública de los sectores exclusivos, que rara vez participaron en la vida nacional. Por eso, aunque Jorge Eliezer Gaitán nunca gobernó el país, es un referente ineludible cuando se habla de la política moderna en Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Elena María Beleños Martínez y a continuación les hablaré un poco de los pensamientos que tuvo Jorge Eliezer Gaitán. Él fue un abanderado de la política en grande, enfrentando a la política en pequeño. Cuando él expresaba esa frase se estaba refiriendo a los politiqueros, a los que él llamaba país político, los que pensaban que la política era mecánica, era un juego y era una ganancia de elecciones. Más que eso, nosotros debíamos saber a quién nombramos como ministro. Él nos decía que debíamos entender que en Colombia habían dos tipos de países. Lo dijo en un discurso el 20 de abril en el Teatro Municipal de Bogotá. El primero es un país que piensa en los empleos, en la mecánica y en el poder. Un país nacional es el que piensa en el trabajo, en la salud, en la cultura, desatenida por el poder político. La separación de cada uno es muy evidente. En cambio, la política nacional se encuentra desligada de las necesidades sociales. Está en contra de su fundamento real, que es estar al servicio de la sociedad, y pues Gaitán no podía conciliar con esto, tanto por los principios del liberalismo social con que estaba comprometido y también por razones humanistas y éticas, ideológicas y estrictamente democráticas, lejos de admitir que tales actitudes pudieran ser calificadas como populistas. Algunos pensamientos que tenía Gaitán sobre la política eran la pobreza y la corrupción, el puro clientelismo y la guerra a la oligarquía. Bueno, primero que todo hablaré sobre la pobreza y la corrupción. Para Gaitán, el país nacional tiene una gran voluntad de progreso, mientras que el país político es conformista y no aspira a un cambio sino al mantenimiento de la situación para continuar disfrutando de sus privilegios. De otra forma, el país nacional está lleno de deseos, de esperanza, de confianza o fe en que algún día podrá satisfacer sus necesidades, al tiempo que el país político no goza de ese mismo deseo, movido por las ambiciones personales exclusivamente particulares. Gaitán señaló que el principal culpable de la pobreza del país y de la miseria que azota a la gran mayoría del país nacional es porque estamos entregados al juego electoral, a los puestos públicos, en medio de su desinterés por los asuntos sociales, que se traduce a que los políticos siempre prometen y siempre prometerán cosas que jamás serán cumplidas. Porque cuando ellos están en la cima se olvidan del pueblo que los ayudó a subir al poder. Él advertía que la corrupción es inevitable y que por más correcta que sea la persona, siempre será un ser corrupto. La entrega total a los asuntos electorales no tarda en llevar a la corrupción, cuya manifestación extrema es la compra de votos. Después de este pensamiento sigue el puro clientelismo. Él rechazaba el país político, como por ejemplo la mecánica electoral, a su manipulación y al manejo del poder político, lo que hoy en día se conoce como clientelismo, el Estado en sus aspectos varios. Él decía que los partidos eran idénticos en el manejo clientelista, en la persecución de los puestos públicos, en la visión estrictamente burocrática del Estado, todo sin importar la clase. Despiertan el sedentarismo, el sentimiento partidista, por carecer de ideas, de programas, de principios que responden a los anhelos populares. Después sigue
el pensamiento de la guerra a la oligarquía. Gaitán estableció una identidad entre el país político y la oligarquía. Él decía que era la misma cosa, pero el sentido que él tenía de la oligarquía era bastante amplio. No es sinónimo de gente rica, ni solo el dominio de la plutocracia. No era lo que él pensaba. Él pensaba que la oligarquía era la administración monopolizada por una minoría en beneficio de sus propios intereses, con la finalidad de su propia conservación en el mando. En fin, la oligarquía es el sostén del aparato del Estado, y de este modo se institucionaliza un régimen oligárquico, fuera del que no hay salvación. Algunas de sus frases más famosas fueron las siguientes. Las reflexiones del líder abarcaban desde la educación hasta la economía, pasando por la moral e incluso asuntos como filosofía política, la psicología y la sociología, que se expresaba principalmente en la potente y arrobadora oratoria con que hipnotizaba a las masas populares. Estas son algunas de las frases más significativas que quedaron para la posterioridad por la radicalidad de su contenido y porque encarnaban la claridad de su talento liberal, del todo decidido a no hacer concesiones. Sobre la economía, nos decía que nosotros no decidimos que el hombre debe ser el esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. También nos decía que hay que procurar que los ricos sean menos ricos y los pobres sean menos pobres. Sobre la paz nos decía que impedía la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede pedir un pueblo en vez de esta fuerza ciega desatada. Debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia. Sobre la educación. Un pueblo ignorante es víctima de la incomprensión y la desidia. Sobre el pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. Esa frase, no sé si ustedes las han escuchado, y pues en esta época donde estaban haciendo la cosa esa de los paros, ellos se llevaban más por esa frase porque ellos querían oponerse a la reforma tributaria que pues el presidente estaba haciendo. Entonces los que estaban haciendo el paro decían que el pueblo es mayor a sus dirigentes, o sea, al presidente, y con esa frase ellos lo motivaban cada día para que ellos siguieran luchando para que esa reforma no se llevara a cabo. También decía que malaventurados eran los que en el gobierno ocultaban tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su gobierno, porque el gobierno colombiano tiene la metralla homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante el oro americano. Estaba la visión de sí mismo. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. También decía que no creía que por grandes que sean las cualidades individuales, haya nadie capaz de lograr que sus pasiones, sus pensamientos o sus determinaciones sean la pasión, la determinación y el pensamiento del alma colectiva. Sobre la profecía nos decía que la avalancha humana librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Sobre la profecía que se cumplió parcialmente, decía que ninguna mano del pueblo se levantará contra él y la oligarquía no lo iba a matar porque sabía que
Si lo hacían, el país se iba a volcar y las aguas demorarían 50 años en regresar a su nivel normal. Sobre la justicia. El que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencia lo justo, es injusta esta sentencia. Sobre la corrupción. Pueblo, por la restauración moral a la carga. Compromiso y muerte. Si avanzo, seguidme; si me detengo, empujadme; si os traiciono, matadme; si muero, vengadme. Muy buenos días, mi nombre es Cristian David Rojas Gómez y vengo a exponerles acerca de qué es el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y se extiende hasta la actualidad con antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia, que enfrentó a los partidos liberales y conservadores. ¿Cuál fue el origen del conflicto armado en Colombia? Algunas de las causas por las que surgió el conflicto armado interno de Colombia son la debilidad del Estado y la ausencia de sus instituciones en amplias regiones del territorio nacional, la injerencia de los Estados Unidos y la política interna de Colombia y las políticas contra insurgentes. ¿Qué son las políticas contrainsurgentes? La contrainsurgencia es un conjunto de técnicas y prácticas aplicadas por el Estado con el objeto de detectar y destruir a los miembros y base de apoyo de los grupos insurgentes. ¿Qué son los grupos insurgentes? Se denomina insurgencia al movimiento de un grupo de personas que lleva a cabo contra una figura de poder o a favor de una causa en particular. Por ejemplo, un grupo de insurgentes paralizó el trabajo y producción de refinería con el fin de exigir la mayoría de seguridad laboral. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Felipe Cabrera Reina y hoy les voy a hablar sobre el origen y las causas del origen de la guerrilla en Colombia y también sus etapas. El origen de las guerrillas contemporáneas en nuestro país de Colombia, esto se le atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política de estos. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario, también el ámbito intelectual, la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN, el Ejército Popular de Liberación, conocido como EPL, y el Movimiento 19 de Abril, conocido como el M19. Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar, reflejo de toda la gama de líneas en la que se ha, como quien dice, encontrado o dividida a la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. La desigualdad y exclusión social, también la falta de acceso a servicios básicos, la educación, como ya lo nombré, salud y vías de transporte, la aparición del crecimiento del narcotráfico introducido en todos los sectores de la sociedad, en el Estado y financiación de la guerra, la debilidad del Estado y la ausencia de sus instituciones de amplias regiones del territorio nacional, el problema de la posesión de la tierra, las marcadas diferencias económicas, el fracaso de la reforma agraria y de las políticas rurales. Todo esto fueron los inicios y las causas de las apariciones de las guerrillas en nuestro país de Colombia. En las etapas, la primera etapa, como quien dice, la etapa inicial, se da entre el año 1930 y 1947, donde se presentaron disputas y persecuciones entre liberales
conservadores, disculpen, por el control de los puestos públicos, ideología, religión, poder, una tenencia de la tierra, como lo mencioné antes, además de las diferencias ocasionadas por el establecimiento de orden burgués. También tenemos una etapa que diría que no es la intermedia, sino es la etapa que se llega antes de la mitad de este conflicto, pues, como quien dice. Y esta se da entre el año 1948 y 1953, donde se caracterizó por el enfrentamiento armado entre campesinos liberales y campesinos conservadores, la formación de las guerrillas liberales, conocidos como la chusma, y el empleo de la policía, conocido como los pájaros, como arma del conservatismo. Después nos encontramos que esto yo diría que es la etapa media o la mitad de las etapas que se da entre el año 1953 y el año 1957, donde transcurrió bajo el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, quien, luego de decretar el incumplimiento, una amnistía obligó a los campesinos liberales a regresar a las armas y a reunirse en grupos de autodefensa ante la presencia del ejército en los campos. Y por último encontramos esta etapa entre el año 1957 y 1960, donde significó la transformación de las guerrillas liberales y de los movimientos campesinos de autodefensas en las guerrillas revolucionarias que, bajo la influencia de la Revolución Cubana y de la ideología marxista, leninista, maoístas, surgen en Colombia la FARC, el ELN y el EPL hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchachos, también voy a hablarles un poco sobre las masacres y las formas de violencia que se presentaban en estos años. El terror, o en estos periodos de violencia en nuestro país, el terror de estos años de enfrentamiento, los campesinos liberales y los conservadores, además de la fuerza pública del servicio del gobierno, la policía o organismos de seguridad del Estado, llegaron a extremos inospechados. La tortura, el asesinato de los niños, violación de mujeres, asesinato de mujeres embarazadas, la masacre de familias enteras, abandono de las tierras, abandono de los bienes, desplazamiento forzado de las familias, las mutilaciones, el robo de ganado y de tierra, la destrucción de casas, incendio y quema de propiedades. Pueblos enteros se enfrentaron a sus vecinos. El país se dividió en zonas donde un oponente político no podía entrar a riesgo de no salir con vida. El uso de salvoconductos se generalizó y dificultó el libre tránsito de las personas. La venganza se sembró en los colombianos y en los niños. Crecieron bajo su implacable dictamen, muy parecido a lo que viven hoy nuestros jóvenes en cualquier comuna de las grandes ciudades colombianas. Las zonas afectadas fueron las más afectadas fueron Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Norte del Valle, Quindío, Risaralda, Caldas. Jefes de cuadrillas inhumanas, crueles, sembraron terror en los campos colombianos. En otros sitios de guerrilla liberal convirtieron la violencia en una verdadera guerra, pues el ejército y la policía conservadora tuvieron que enfrentar grupos organizados militarmente. Muchas gracias.